Capítulo 1. Los primeros pasos. La casa en la que Alejandro había crecido era más que un refugio, era un reflejo de la vida dura y las cicatrices invisibles que llevaba consigo. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba las habitaciones y el olor a polvo y humedad impregnaba cada pared. Manchas de humedad formaban extraños patrones en los muros, y los muebles desgastados por el tiempo completaban la escena. Cada rincón de esa casa guardaba ecos de historias de sufrimiento y resistencia. Alejandro era hijo único. Su madre, Isabel, una mujer de fuerza silenciosa, pasaba la vida entre el arduo trabajo y los cuidados hacia él, tratando de protegerlo de un mundo que parecía siempre a punto de desmoronarse. Aunque era joven, él entendía el peso que ella cargaba. A veces, cuando pensaba que él dormía, Isabel se sentaba al borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la oscuridad. Alejandro escuchaba su llanto contenido, un sonido que le partía el corazón, porque sabía que su madre lloraba por un futuro incierto, por una vida mejor que no podía ofrecerle. Una vez, cuando era aún muy pequeño, Alejandro tomó la mano de su madre y se prometió a sí mismo que algún día cambiaría todo. Quería darle a ella una vida en la que el miedo y la tristeza no fueran constantes. Con esa promesa grabada en su pecho, creció, sobreviviendo a la dura realidad de aquel barrio olvidado y violento. Alejandro pasaba horas sentado en la ventana, observando el caos que lo rodeaba. Veía a los jóvenes de su edad, muchos ya atrapados en el crimen, sin esperanza de otro destino. Era como ver un ciclo inevitable de destrucción. Para muchos, la vida parecía terminar antes de comenzar. Él mismo, en muchas ocasiones, sintió como la oscuridad intentaba envolverlo, una angustia profunda, como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida, sofocado por una vida sin propósito. Sin embargo, en el fondo de sus ojos oscuros, había una chispa, algo que lo mantenía alerta, una llama que se negaba a apagarse. Fue entonces, una tarde cualquiera, cuando escuchó el sonido de golpes provenientes de un gimnasio comunitario. Curioso, se acercó despacio, hasta detenerse en la puerta entreabierta. El olor a sudor se mezclaba con el sonido de los guantes golpeando los sacos de arena, y el eco de las voces llenaba el aire de una forma casi hipnótica. Alejandro nunca había visto algo así, hombres, todos concentrados, en una danza de violencia disciplinada. La diferencia entre eso y las peleas brutales de las calles lo sorprendió. Allí, los golpes tenían ritmo, propósito. Era algo casi poético, una batalla controlada donde cada movimiento tenía intención. Se quedó ahí hasta que un hombre se le acercó. Era Ramón, el entrenador, un hombre alto y musculoso, con un rostro marcado por el tiempo y las peleas, pero que, a pesar de sus ojos duros, tenía una leve sonrisa. ¿Quieres intentarlo?, preguntó Ramón, con voz firme. Aquí luchas contra el mundo, pero también contra ti mismo. Alejandro sintió el peso de esas palabras. Luchar contra el mundo, y contra uno mismo. La duda llenó su pecho, pero la curiosidad fue más fuerte. Era como si algo más allá de él lo empujara a dar ese primer paso. Y entró. Desde ese momento, sin saberlo, Alejandro empezó a trazar el camino que cambiaría su vida. En los días siguientes, el gimnasio se convirtió en el único lugar donde podía ser él mismo. Era su refugio. Allí, entre sacos de arena, cuerdas y guantes, Alejandro encontró una forma de canalizar toda la rabia y tristeza que cargaba. Ramón, que se había convertido en una figura de respeto y casi paterna para él, le explicaba que el boxeo no era solo una lucha física, era una batalla mental y emocional. Le enseñó que para enfrentar los desafíos, debía dominar sus propios miedos, enfrentar el dolor y, sobre todo, aprender a levantarse después de cada caída. Pero el camino era duro, y cada entrenamiento se sentía como una prueba de resistencia. Alejandro caía muchas veces, su cuerpo exhausto y dolorido. Una vez, al ser derribado durante una práctica, se quedó de rodillas, mirando al suelo, con el sudor corriéndole por el rostro y mezclándose con el polvo. Quería rendirse. El peso de la vida que llevaba, la promesa que le había hecho a su madre, todo el dolor reprimido, parecía insoportable. Ramón se le acercó, y el silencio entre ellos era casi ensordecedor. Tras unos segundos, rompió el silencio.
Cada caída es una oportunidad, Alejandro. Si quieres esto, tendrás que aprender a levantarte solo. Esas palabras resonaron en su corazón. Lentamente, con el dolor pulsando en sus músculos, levantó la cabeza y miró a los ojos de Ramón. Y, con un esfuerzo que parecía imposible, se levantó. Desde ese día, cada vez que caía, Alejandro recordaba las palabras de su entrenador y usaba el dolor como combustible para seguir adelante. Era una batalla interna, pero sentía que, poco a poco, estaba venciendo a sus propios demonios. Pasaron los años y Alejandro creció. Su cuerpo se volvía más fuerte, al igual que su mente. Se estaba convirtiendo en un hombre, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El dolor y el cansancio, que antes lo asustaban, ahora eran compañeros. Cada entrenamiento era un paso hacia su sueño, hacia la promesa que le había hecho a sí mismo y a Isabel. Quería darle a ella una vida mejor, demostrar que no era solo otro joven perdido en el ciclo de violencia y pobreza. Finalmente, llegó el día de su primera pelea importante. En el vestuario del gimnasio, mientras se ponía los guantes, Alejandro sentía el peso de ese momento. Su corazón latía rápido, sus manos temblaban, pero respiraba hondo, intentando controlar el nerviosismo. Sabía que esa no era solo una pelea. No era solo una oportunidad de ganar en el ring, era su oportunidad de ganar en la vida. Ramón se le acercó y, con una expresión seria, puso una mano firme en su hombro. Recuerda, no solo estás peleando contra el oponente. Estás peleando contra todo lo que ha intentado derrumbarte. Las palabras de Ramón tocaron profundamente a Alejandro. Sabía que esa batalla era mucho más que un simple combate. Era la prueba de que todos los sacrificios, todas las noches en las que sintió ganas de rendirse, todas las lágrimas que nunca dejó que nadie viera, todo eso había valido la pena. Con una determinación feroz, caminó hacia el ring. El sonido de los gritos de la multitud llenaba sus oídos, pero él estaba enfocado. Al subir las escaleras y pisar el suelo del ring, levantó los puños con una fuerza que venía de cada fibra de su ser. El público vibraba, pero Alejandro no escuchaba nada más que los latidos de su propio corazón. Sabía que esa batalla no era solo física, era la primera de muchas que enfrentaría para conquistar el futuro que soñaba, el futuro por el que tanto había luchado. Y entonces, sonó la campana. Continúa en capítulo 2, Victorias y cicatrices.